¿Consejo Constitucional? Consejo Constitucional, ayer a las 23:59 venció el plazo, se entregaron 1000 indicaciones. un poquito más incluso. Bueno, pero son muchas indicaciones. A ver, ¿qué es lo positivo? Lo positivo es que aquí todos los partidos políticos, todos los las personas elegidas trabajaron y por lo tanto hicieron propuestas. Eso está bien. Ahora, esto abre el abanico para consensos y disensos. Y en este abanico es muy importante cómo se van a comportar las fuerzas políticas de cara a lo que dijeron en el proceso constitucional anterior, argumentos para rechazarlo o aprobarlo, y también en cómo se posicionan esas fuerzas políticas en este escenario, que no es menor, ¿no es cierto?, el de la posibilidad de tener una nueva constitución de cara a lo que van a ser los futuros desafíos electorales. A ver si también está eso, ¿no? ¿Cómo se van a comportar las fuerzas políticas en este escenario? Que hay muchos juegos. Bueno. Y particularmente el Partido Republicano, que si bien no, digamos, tiene acá un debate, porque la gente lo escogieron a ellos, se juega mucho también de lo que su líder máximo, que es José Antonio Kast, cómo plantea, si se une a supongamos el actual oficialismo va por aprobar esto, el presidente de la República, ¿qué costos puede tener para él? Bueno, algunos dicen que si Alberto Mayol dice que si lo rechazan, se acaba, digamos, que es una prueba de gobernabilidad. La buena racha de José Antonio Kast. A ver, pero lo otro es, vista la correlación de fuerzas que hay, también una oportunidad para la derecha, para los sectores conservadores, póngale el nombre que quieran, digamos, para tener una constitución de la cual ellos se sientan parte. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el reclamo? Que el proyecto constitucional antiguo, ellos decían que prescindía de toda opinión de la derecha, y que por lo tanto era, como dijo en algún momento el propio presidente Boric, una constitución que había caído en ser una constitución partisana, y por lo tanto ese error no deberían cometerlo ahora, quienes son hoy día mayoría en el Consejo Constitucional, que son las fuerzas de derecha. Ahora, se juegan varias cosas. Mira, por de pronto, yo creo que es interesante porque van a haber nuevos debates en materia constitucional. 2, efectivamente está la prueba de si en esta vuelta hay capacidad de alcanzar acuerdo, y por lo tanto, para alcanzar acuerdo hay que ceder, ¿o no? ¿Cuál fue el reproche que se le hizo en la convención, ¿no es cierto?, a los sectores de izquierda? Que no querían ceder en nada y que impusieron su mayoría. Y es hoy día lo que el actual oficialismo, a la actual oposición, ya le está enrostrando, que no cometan el mismo error que ellos, la izquierda, cometió en el proceso anterior. Ahora, lo que pasa es que hay puntos bien delicados que para algunos son difíciles de negociar. Lo que pasa es que hay, a ver, lo que vimos en las últimas horas es una declaración del Partido Republicano también de principios a su sector, así como el presidente de la República, Gabriel Boric, de repente está hablando de una cosa y hace guiños que algunos no entienden. Porque algunos dicen, mira, nosotros estamos fijando posiciones, pero eso no significa, esta es nuestra posición, no significa que desde esas posiciones seamos capaces de negociar y alcanzar un acuerdo donde... Claro, y por lo visto en materia de indicaciones eso fue. Es como una especie de... Sí, pero hay que ver qué es lo que termina predominando. Bueno, eso es lo que viene ahora, en el debate. Porque por otro lado, a ver, ¿qué pasó con la acusación constitucional contra el ministro Ávila? Se marcó Bópoli, ¿no es cierto? Que también es una señal de identidad. Acá Bópoli una sola, así que no... Está bien, pero es una señal de identidad. Renovación Nacional también puede dar señales de identidad. La UDI, digamos... Podría ocurrir que se junte con el PS, por ejemplo, frente a Republicano. Frente a Republicano, claro. Entonces, a ver, estamos haciendo muchas conjeturas porque recién esto va a empezar. Pero en base a las señales que se han dado también. Es interesante las señales que se han dado, es interesante revisar las indicaciones que hay. Hay algunas indicaciones que no tienen nada que ver con temas tan doctrinarios, que es con dotar a la Constitución de mecanismos de participación. Yo creo que eso también es muy importante. ¿Cuál va a ser la reacción de los consejeros? Lo que muchas veces ha hablado, ¿no es cierto? La iniciativa popular de ley, la posibilidad de remover algunas autoridades, la posibilidad de convocar a plebiscitos dirimentes incluso a nivel local, bueno, sí. Todo eso, y tendrá que ser objeto de debate, de estudio, y
y eventualmente de acuerdo. Pero mira, hay algunas cosas que son bien entretenidas para ponerle, digamos, para que usted vaya entendiendo de qué se trata esto. Por ejemplo, una de las normas que está generando bastante acuerdo y que probablemente tiene muy nerviosos a los ministros de la Corte Suprema y a algunos abogados, a algunos jueces, es que quiere poner un rango, y ingresó, y va a estar en el debate, de 15 años. Claro. 15, o sea, un ministro de la Suprema, por ejemplo, hay algunos casos, y lo hemos nombrado acá, que es el caso en realidad, que es Sergio Muñoz, que asumió muy joven y que va a estar buena parte de su carrera en la Corte Suprema. 15 años máximo. O sea, si a los 40, bueno, será hasta los 55, pero no hasta los 75, que esa es la diferencia. Y hay otra cosa que se intentó por algunos sectores de instalar, que era colegiar la Contraloría General de la República, porque uno de los debates es que los contralores terminan siendo una especie de rey, donde nadie los fiscaliza a ellos. Las atribuciones que están puestas en el Congreso, muchos de los parlamentarios, como no leen, no saben cuáles son sus atribuciones a la hora de una fiscalización, porque esa es la verdad, cualquier abogado de derecho administrativo y además lo sabe. Y se requiere voluntad para fiscalizar. Y se quiere voluntad para... Bueno, entonces, recuerden ustedes que con Jorge Bermúdez, el actual Contralor, que entrega su cargo el 1 de diciembre próximo, no supo, según la Corte Suprema, en un 5-0, no supo él interpretar su propia ley orgánica, en la polémica con la subcontralora, ¿se acuerdan? Y se la reinstalaron. O sea, que un Contralor, la Corte Suprema, le diga que usted no sabe lo que está interpretando de su propia ley orgánica, evidentemente genera lo que todos sabemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se moderniza la Contraloría? No hubo consenso para un órgano colegiado, que sea, por ejemplo, como la Corte Suprema o el Consejo de Defensa del Estado, sino lo que sí generar un consejo resolutivo de la Contraloría que opere de una forma que tenga alguna incidencia, sobre todo en materia de fiscalización, para hacer un contrapeso a la figura propia del Contralor. Bueno, y lo otro también, a ver, está el Tribunal Constitucional, la posibilidad que, a ver, la posibilidad de revisión de leyes, ¿no es cierto? O sea, a ver, por eso insisto, más allá de las indicaciones, si uno abre el abanico, el tema constitucional da para mucho, y en cada uno de estos temas hay definiciones que van a perfilar a las fuerzas políticas. Pero podría ser clave, Nivaldo, no sé, estoy pensando, digamos, en positivo, que el debate sea cómo modernizamos el Estado. Y digo cómo en el debate aquí mismo, en los micrófonos, en todos lados, que se debata, y yo voy a insistir con esto, y perdón que sea majadero, pero que funcionarios públicos realmente, o sea, que la institucionalidad funcione acorde a la exigencia que tenemos hoy. No de lo que se ha ganado por parte de los funcionarios en los últimos 20 años, porque el Chile de los 90 o del 2000 es muy distinto al Chile del 2023. En cuanto a tecnología, en cuanto a todo eso. Pero sabes que, a ver, está bien, yo creo que uno puede poner algunos principios generales en la Constitución sobre el tema del Estado, pero si se quiere hablar de modernización del Estado, eso significa una reforma que pase por el Congreso. Claro, pero constitucionalmente se podría dar un enfoque global respecto a ciertas cosas que deberían funcionar. Sí, pero que tengan un rango de un orden mucho más estructurado, porque hoy día nadie lo cumple. Algunos principios, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata la Constitución. Claro, por ejemplo, todo lo que... Principios generales. Ahora, claro, pero serían principios generales, el problema es que después hay que aterrizarlo. Pero claro, podrían ser principios generales, por ejemplo... Está el espíritu de por qué se construye ese diálogo para llegar a esa propuesta. O sea, por ejemplo, no sé la palabra mayor celo, pero algunas directrices de cómo debieran gastarse los recursos públicos. Después vamos a hablar de las fundaciones, pero podría estar incluido ahí, digamos, como principio, ¿no? Ahora, mira, no es un debate distinto al que hubo con la convención anterior. A ver si son los mismos temas. Son personeros distintos. Y después del fracaso de la convención, fracaso rotundo de la convención, que además significó una derrota política gigantesca para esta administración y para las fuerzas que la sostienen, bueno, se abre la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero claro, ahora de la mano de la mayoría de este Consejo, que es una mayoría de derecha, y por lo tanto la responsabilidad en ese aspecto está puesta en la derecha. Son ellos los que van a cargar con una eventual derrota. Y por eso volvemos a lo que en el momento se dijo, si el Partido Republicano tiene sus 22, ¿no es cierto? Bueno, tendrán que demostrar qué capacidad tienen ellos de conducir algo. Pero lo tienen complicado desde el punto de vista de lo que se gana o pierde. Bueno, o sea,
uno podría decir, mira, es complicado, pero también es una oportunidad gigantesca. De dar o sea, de dar señales de gobernabilidad. Y no sé si la palabra, una oportunidad, no sé si la palabra es de lucirse, pero una oportunidad de demostrar que tienen capacidad para. También, o sea, muchas veces el mundo político es muy quejumbroso respecto a las dificultades, a las vallas que se le ponen por delante. Pero también deberían aceptar que en virtud de todas las prerrogativas que tienen, bueno, esas son oportunidades para demostrar que por algo están ahí y que es bueno que estén ahí. A veces no cumplen con eso, pero es una oportunidad. Oye, rápidamente, en el caso fundaciones, lo dijimos acá en la radio porque yo creo que forma parte de la normalidad de lo que uno espera en una investigación seria. El ministro Montes, el ministro Giorgio Jackson, pero también dos personalidades que son muy importantes, Miguel Crispi, también de Revolución Democrática, y Javier Martínez de la DIPRES en Hacienda. Probablemente van a tener que ser, todo indica que así va a ser, algunos de los nombres que hemos dado, van a tener que ser llamados, citados a declarar. Como autoridad probablemente ellos fijarán el lugar donde declaren, pero van a tener que declarar en el caso fundaciones por esto que se habla de, para algunos lo que podría ser un mecanismo, pero para otros sobre cuál fue el criterio a la hora de autorizar cambios en las glosas, por ejemplo. Ahora, para ser citado a declarar, eso no significa... Sí, hay que ver si lo van a declarar en qué calidad. Si hay sospechas o no hay sospechas de parte del Ministerio Público sobre ellos, pero claro, pero parece como obvio que tengan que declarar. Lo dijimos acá, ni más que sea para describir el marco en el cual se asignan estos recursos. Eso. Ahora, claro, también esto supone, digamos, a ver, esto supone que esto no ha terminado, que esto va a seguir, que esto puede ser muy largo y que puede ser también una especie de karma que dure mucho, mucho tiempo. Yo tengo una duda. Si hay capacidad, si se llega a un acuerdo. No, tengo una duda con una institución del Estado. Perdónenme quienes trabajan ahí, pero tengo una duda y la duda es razonable, ¿no? Por el pasado. Servicio de Impuestos Internos. ¿Usted ha escuchado a Hernán Frigolet decir algo? ¿Está investigando el Servicio de Impuestos Internos todo lo que hay en torno tanto a las fundaciones, los objetos de las fundaciones, lo que ellos dijeron, con qué empresas trabajaron, las empresas relacionadas y los fondos que llegaron de privados para estas fundaciones? ¿Se ha movido alguien, el mismo Servicio de Impuestos Internos, que en mayo pasado le perdonó 6.000 millones a la familia Mate? Y básicamente, ¿por qué se los perdonaron? Increíble esto, el gobierno de Gabriel Boric, bajo la administración Boric, le perdona 6.000 millones a los Mate. Porque no llegó nadie, no se presentaron, abandonaron. ¿Le costó el puesto a alguien en el Servicio de Impuestos Internos? No, a nadie. Esa devolución no estamos diciendo que no haya correspondido. Lo que estamos diciendo pero es al menos que había un trámite de por medio y que había el Servicio de Impuestos Internos reclamaba una posición decía que no correspondía. Que en su momento no llegó a defender. Perdón, el Servicio de Impuestos Internos decía que no correspondía. Y que no llegó a defender. Y en la última instancia, la más definitiva, omisión gravísima. No se presentaron. El asunto acá es que ese Servicio de Impuestos Internos, el mismo que le estamos diciendo, no ha dicho nada sobre el tema de las fundaciones. Y el día de tarde o temprano, y esto lo sabe cualquiera de las fiscalías, de las 9 fiscalías que están investigando, tarde o temprano van a necesitar justamente los documentos del Servicio de Impuestos Internos. ¿Les suena parecido todo esto? 2015. Cuando sacaron a Michel Llorat, primero sacaron a Vargas del área jurídica. Y aquí hay un dato por el tema SQM Penta. Financiamiento ilegal de la política. Financiamiento ilegal de la política. Y aquí hay algo bien interesante. A raíz de esto, uno empieza a mirar y resulta que sacaron a Fernando Barraza, que era el antiguo director, que llega en esa época negra del Servicio de Impuestos Internos en medio del financiamiento ilegal a la política. Barraza, que fue ratificado por Sebastián Piñera en su segundo mandato, es decir, continuó, ya sabemos, y resulta de que ahora se va Barraza, llega el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, un economista que, por cierto, reconocido, que tiene un historial en nuestro país muy destacado, pero resulta que no cambia las direcciones de servicio.
son las mismas que venían de Barraza. Continuidad total. A eso voy, continuidad total. No sé, esperemos que el Servicio de Impuestos Internos se pronuncie sobre el tema fundaciones, o al menos reconozca si está haciendo algo, están investigando, levantando información, o le están contestando a la Fiscalía sobre los requerimientos que se han planteado. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.